El BCE ya ha anunciado el rescate de España. Con esto vamos a ir dando un poco la última pincelada al reporte de esta semana. Que espero que te esté gustando. Esto va siendo muy ameno. Yo me lo estoy pasando muy bien. Había mucha energía acumulada para comentar cosas de estas. Y desde luego, había unos cuantos pelotazos que sacar, como las que estamos comentando ahora. Hemos puesto ese vídeo de Solana. Hemos visto también en sus propias palabras, ¿no? De que un mundo multipolar, donde cada país tenga libertad de elegir cosas, es un mundo muy peligroso. China haciendo todo este tipo de triquiñuelas para dificultar la movilidad del ciudadano según su tendencia política. Pues el pasaporte del COVID ha venido muy bien para esto, porque hemos visto que ya lo pone China en práctica. Y ahora, por último, vamos a ver si España ha quebrado o no, porque según esto, el BCE ha anunciado que ha rescatado financieramente a España, y probablemente no es la única a la que ha rescatado. Dice, desde que se inició el proceso gradual de normalización de la política monetaria en diciembre de 2021, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se ha comprometido a actuar para hacer frente al resurgimiento de riesgos de fragmentación. Que se rompe el mapa de Europa. Que de repente tienes un país en riesgos de quiebra frente a otro que tiene excesos de liquidez. Alemania versus Grecia. Todo el miedo que sembraba la crisis financiera se lo llevaba Alemania muerto. Los bancos alemanes se inundaban de liquidez de ahorro de toda Europa porque pensaban, el único país que no puede quebrar es Alemania. Donde no va a haber un corralito es en Alemania. Si yo dejo mis ahorros en España, igual hay un corralito. Si los dejo depositados en un banco alemán, no hay corralito, porque Alemania no tiene riesgos de liquidez, porque no tiene riesgos de solvencia, porque Alemania es solvente. Alemania, como tú y como yo, entendía este mensaje y decía, cojonudo, lo tengo hecho. Cuanto más miedo hay en Europa, más dinero entra en Alemania. Fue la receta. Oye, ¿que te puedo pagar las deudas? Si yo las deudas no las quiero, yo lo que quiero es apoderarme, por decirlo así, de tu patrimonio, de tus avales, de tus garantías. ¿Quién pagaba el rescate de Grecia? Acordaros, Grecia le debía dinero a alguien. ¿A quién le debía dinero Grecia? A los banqueros. ¿Y quién pagaba el rescate? Mutualizado toda Europa. Cuotas pagadas por todos los países. Claro, los gobiernos lo pagaban. No, lo pagabas tú. El que está en Europa pagando impuestos pagaba ese rescate. Porque para pagar el rescate a los banqueros que ya han prestado dinero a Grecia, había que quitarlo de algún sitio, amigos. Había que recortarlo, ¿vale? Y lo habían recortado ¿de dónde? De tus servicios. Cuando vayas al médico y te encuentres que hay una cola mucho más larga, acuérdate, bueno, es que había que pagar a los banqueros que prestaron dinero a Grecia. En el mundo real, como os he dicho más una vez, cuando tú prestas dinero a alguien y no te lo paga, te comes los mocos. Es tu problema. Cualquier negocio del mundo real, cuando se vuelve insolvente, acarreas con las pérdidas tú. No las mutualizas entre los vecinos. La banca siempre gana, ¿vale? El BCE ha anunciado el rescate extraoficial de España e Italia, también Grecia y Portugal y cuidado con Francia. Ocurrió el pasado miércoles, una reunión de ad hoc y nota de prensa breve, un par de párrafos fueron suficientes para devolvernos al año 2012. En el año 2012, por si no te acuerdas, se hundían las bolsas europeas y las primas de riesgo de Italia y España se pusieron por encima del 7%. El 7% se consideraba la tasa de interés en el bono a 10 años a partir de la cual se intervenía financieramente un país. Y no hemos llegado a ese nivel porque no quieren ni verlo de lejos ese nivel, porque saben que si se llega a ese nivel, volvemos a estar en la pesadilla. Para que te hagas una idea, el 7% es básicamente que si tú pides que te presten dinero y que das bonos de te lo devuelvo a 10 años, que eso es el bono soberano de deuda, el de 10 años, el que es de referencia para cada país, pues la tasa de interés que te pedían para poder prestarte sus 100.000 euros en bono, cada inversor, era cada vez más alta. Oye, yo te compro un bono, tenemos que vender estos 2.000 bonos, de 100.000 euros cada uno, nominativos. Ofrecemos el 4, ¿quién lo quiere? Nadie. El 5 lo quieren 3. El 6 lo quieren 24 personas. O fondos de inversión. Pirañas, básicamente, ¿vale? Ofrezco el 7 y pico. Vale, pues sí, ya lo quieren los 2.000 bonos que tienes. Es decir, ya hay 2.000 en compras. Ya hay suficiente demanda de esos bonos. Porque por el 7 y pico sí es interesante comprártelo. Eso es la prima de riesgo. Cuando pierdes confianza y para poder recaudar ese dinero te hace falta ofrecer cada vez más tasas de interés, ¿vale? Un interés cada vez más elevado sobre tu deuda. Eso era la crisis de confianza. Dice, entonces como ahora, nuestros socios acudieron en nuestra ayuda a través del BCE. Nuestros socios o los halcones, ¿vale? Los buitres también. Entonces como ahora el gobierno negó que hubiera un rescate, aunque era evidente que lo había.
Entonces, como ahora llegaron las exigencias de recortes, lo único que queda por saber es hasta dónde alcanzará en este caso y si los gobiernos españoles podrán torear el Eurogrupo y al BCE como hicimos la década precedente. ¿Torear? Torear. Dice torear. Dice torear. ¿Os acordáis que hace unos minutos hemos puesto a Javier Solana diciendo que es increíble que los países de Europa hayan cedido voluntariamente, y ha repetido voluntariamente, su soberanía? ¿A vosotros os parece esto voluntario? ¿Esta coacción financiera os parece voluntaria? ¿Vais a quebrar o me hacéis caso y hacéis lo que yo diga? ¿Eso es voluntario? Tu política fiscal la vas a ceder a una administración extranjera. Pero es voluntario, ¿eh? Es voluntario. Podéis quebrar. Y si de repente llega un país como fue Grecia y dijo, bueno, o sea, que es esto o quebrar, ¿no? Sí. Es decir, es pasar la administración del país a una gestora extranjera o quebrar. Sí. Bueno, vamos a ver qué hacemos si quebramos. Y pusieron un plan sobre la mesa para ver qué hacían si quebraban. ¿Que incluía cuál? El abandono del euro. ¿Y qué pasó, amigos? Que dijeron ni de coña. La Unión Europea dijo ni de coña os vais. No os vais ni de coña. La gente más obtusa, el que no controla esto, siempre ha visto esto como se lo vendieron. Se lo vendieron como, es que si Grecia no cumple la echamos, la expulsamos de la Unión Europea. Nunca fue así. Fue, hay que dar la imagen de que vamos a considerar que vamos a... En fin, vamos a expulsar a Grecia si no cumple, ¿eh? Bueno, y si Grecia dice que vale, trato hecho, se va. Se va, ¿eh? No se puede ir. ¿Por qué? No jodas. Si se va a Grecia y desaparece del euro, vuelve a adquirir... ¿Cómo era joder, la moneda griega? Ahora no me acuerdo. No era el dinar, no me acuerdo ahora. Bueno, adquiere su moneda de nuevo, vuelve a controlar su política monetaria, su tasa de interés y vuelve a controlar su tasa, o sea, los impuestos, básicamente. Y tú ponte por algún casual que capte inversión extranjera. Porque claro, el mundo no es Europa y Estados Unidos. Hay inversores chinos, hay inversores rusos, el dracma. Gracias, César. César me decía, el dracma. Grecia recupera el dracma. Grecia establece una política monetaria propia y una política fiscal propia. Y anuncia, pues yo que sé, ventajas fiscales a quienes invierten en Grecia. Gracias, Uchini, también me lo decía por ahí por el chat en Twitch. Adquieren la moneda británica... británica. Adquieren la moneda propia, recuperan y ponte que por alguna razón ahí, ¿no? Por casualidades de la vida se estabilizan. ¿Vale? La economía de repente coge tracción, recupera inversión extranjera que ya no viene de Estados Unidos ni viene de Europa, sino que viene de China, viene de Rusia, como se planteó un puerto petrolífero ruso en Grecia. Ni de coña, ¿vale? Ni de coña. Dijeron, no vamos a dejar que un país como Grecia primero salga de la Unión Europea, se estabilice económicamente, macroeconómicamente, vuelva a adquirir inversión extranjera, vuelva a adquirir infraestructuras extranjeras, etcétera, y que no dependa de Europa. No se puede permitir, porque si eso ocurre, ¿quién será el siguiente en salir del club? Verán que hay un futuro fuera de Europa, y eso no se puede permitir. ¿Vale? Dice, nadie en el gobierno aceptará que hablemos de rescate. Tampoco lo hizo en 2012 Mariano Rajoy, incluso cuando las evidencias se acumulaban. Es cierto que aquel fue un rescate directo, con entrega de dinero y condiciones macro, como firma un MOU, un memorándum, con hombres de negro y con muchos informes sobre economía española y sobre cumplimiento de lo pactado. ¿Vale? El actual es menos mediático, pero es un rescate en toda regla. ¿Por qué? ¿Qué es un rescate? Dice el artículo. Por cierto, estamos leyendo un artículo del libremercado.com, ¿vale? La palabra no es técnica, es una denominación periodística para nombrar aquellas situaciones en las que un país no puede financiarse por sí mismo y requiere ayuda de otros. A veces le toca el FMI, que llega con sus expertos y sus planes de ajuste. Planes de ajuste, lo que Funes Robert denominó en Europa el perpetuo ajuste. Espérate, vamos a ponerle eco a esto. El perpetuo ajuste. Y básicamente era que toda la evolución de la economía europea iba a estar constantemente ajustada macroeconómicamente hablando, ¿vale? Mayor presión fiscal, menor control monetario, mayor presión fiscal, menor control monetario, mayor presión fiscal, menor control monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, las empresas y las familias, los autónomos, incluidos también el saco, estaban sometidos por la vía fiscal, como lo están súper machacados, pero también por la vía monetaria. Dificultades de acceso a crédito para los negocios.
Entonces dice, a veces le toca al FMI que llega con sus expertos y sus planes de ajuste. En el caso de la eurozona, la tarea corresponde sobre todo al resto de los socios y al BCE. ¿Qué resto de los socios? No hay resto de los socios. La troika la forman el FBI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Y la Comisión Europea pocas veces habla en nombre de los socios. ¿Qué socios? ¿Acaso las decisiones económicas que ha tomado la troika eran en nombre de Italia o de España, de Francia? No. Generalmente eran el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, que está en el núcleo, en el corazón profundo y negro del Banco Central Europeo, está el Bundesbank. Este es el que decidía, este es el que pegó 4 voces a Mario Draghi. El ministro de Finanzas alemán chilló en 2015 en público a Mario Draghi. ¿Vale? Es que os cuento el salseo, los chismorreos, ¿vale? Esto es el Sálvame Financiero. Os cuento las cosas que ocurrieron, el chismorreo, la de la prensa más rosa de los mercados financieros, ¿vale? Lo de España, por ejemplo, estaba en 112, vale. Estamos hablando ahora de la prima de riesgo. Espérate que me voy por las ramas. Recordemos que el jueves 9 de junio el BCE anunció un cambio en su política monetaria. Esto implica que los tipos de interés comenzarán a subir en la eurozona a partir del mes que viene. Se terminará una década de medidas extraordinarias. ¿Tú crees? ¿Estás seguro de que se termina? Porque ya hoy he leído por ahí, me lo pasaba Raúl para comentar el próximo miércoles. Me decía, échale un vistazo a esta noticia porque está curiosa. Ya decía que el BCE va a anunciar que tiene nuevos instrumentos para financiar a los países si se encuentran en dificultades. Luego, ¿por qué decimos que se termina una década de medidas extraordinarias si ni siquiera sabemos si son capaces de poner fin a las que tienen ahora? Están cagados de miedo. Hay que hablar en plata. Están cagados de miedo. Porque saben que en cuanto tocan la oferta monetaria, la droga que ha mantenido al mercado a flote, en cuanto la quiten, en cuanto retiren al enfermo la droga, vuelve a inestabilizarse. ¿Qué pasó tras el anuncio de esa retirada de medidas extraordinarias? Dice, pues lo que ya llevaba semanas ocurriendo. Se aceleró. Las primas de riesgo de los países del sur se dispararon. La de España, por ejemplo, que estaba en 112 puntos el 7 de junio, pasó a 140 una semana después. Y la de Italia tocaba los 250 puntos el día 14. En España se vendió que la decisión del BCE era el inicio lógico de esa escalada de la prima. Pero no es cierto. Lo normal es que la subida de tipos impulsase al alza el coste de financiación de todos los países, pero la prima es un indicador relativo de confianza. Es en el rendimiento del bono español, sube más que el alemán, es por eso que los inversores no se fían de nosotros. En Cristiano, lo que el periodista que ha escrito el artículo en libremercado.com quiere decir es que te lo venden como algo normal. Sube la prima de riesgo porque está retirando los estímulos. Es que es evidente que iba a ocurrir. Pero porque aquí, en este blog, llevamos años hablando de esto. Incluso hemos sacado la curva de tipos de Europa y de Estados Unidos. Hemos puesto esos rendimientos de bonos a 2 años y 10 años de España, de Italia y de Alemania. No ahora, sino hace 2 o 3 años como poco, como poquísimo, amigos. Hablábamos de esto y dijimos, el día que retiren este estímulo, la divergencia que se producirá entre el bono español, italiano y alemán se disparará, volará por los aires. La pregunta del millón es, ¿qué hay detrás del BCE? Es decir, ¿qué pasará cuando retiren el andamiaje que han colocado para sostener la deuda europea? ¿Por qué es lo que van a hacer? Van a quitar el andamio, van a quitar los pilares que han colocado, han apuntalado la deuda europea, española, alemana, italiana. Pero Italia y España cotizaban igual que Alemania. Y no tenían nada que ver la tasa de paro de España con la de Alemania. Y cotizaban igual. Evidentemente era ficticio. Yo lo veía. Tú lo veías. Ellos lo veían. Ahora un artículo nos dice, no, te dicen que es normal, pero no es normal. ¿Lo sabes? No es normal porque en realidad hay diferencias entre el bono español, el rendimiento del bono español y el alemán. Pero no nos hacía falta un artículo para entender esto, porque esto era obvio. Esto antes de que pasase, hace años lo estábamos diciendo. Ya verás tú, ya verás. Ya verás cuando lo quiten, ya verás. Cuando quiten el soporte financiero del BCE, ¿qué va a pasar con las deudas europeas? Porque España no ha convergido en datos macro con Alemania. ¿Vale? Luego, esto era obvio. No, dicen que es normal la subida de tipos en la prima de riesgo al retirar los estímulos y tal, pero en realidad es un indicador de confianza entre... Esto era obvio. Esto era obvio. Y continúa, ¿eh?
Y dice, ¿y qué hizo el BCE ante este panorama? Pues un nuevo anuncio. En este caso, el programa especial de compra de activos para limitar el riesgo de fragmentación. Un término políticamente correcto para aludir a lo que es obvio. Salir a salvar a los gobiernos que no pueden colocar su deuda en los mercados a un precio razonable. ¿Qué es un precio razonable? ¿A qué se refiere con un precio razonable? ¿Qué es un precio razonable en bolsa? Telefónica, ¿cuál es el precio razonable de Telefónica? ¿Cuál es el precio razonable de Microsoft? ¿Cuál es el precio razonable del Bitcoin? No tenemos ni puta idea, hablando claro, ¿eh? No hay precios razonables. No hay precios razonables. Una deuda del 7% de España es una deuda horrorosa. El bono al 7% es terrorífico. Significa que estamos como un país emergente, básicamente. ¿Vale? Pese a estar en Europa, pese a lo que tú quieras. Un país emergente. ¿Es razonable ese precio? No lo es porque en realidad España tiene mucha capacidad productiva, ¿vale? Tiene una hostelería increíble, tiene unos servicios, muy buenos hoteles, ¿vale? Unas playas muy buenas también, ¿vale? Pegan unos cócteles cojonudos y se come muy bien en España, ¿vale? Entonces España tiene capacidad productiva, ¿eh? España recibe muchas remesas, se gasta mucho dinero en España, ¿eh? ¿Sabes? Se gasta mucho dinero en España. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés razonable para prestar a España a 10 años? ¿Un 2? ¿Un 3? ¿Un 1? ¿Un 5? ¿Un 7? ¿Quién lo decide? ¿Esto es un rescate? Preguntaban. Dicen, sí. ¿De qué otra forma vamos a llamar a un programa de ayuda a unas economías y no a otras en la zona euro y que se acomete por la misma simple razón de que sus costes de financiación son muy elevados? No es un rescate en sí mismo, sino por lo que viene después, el recorte, el recorte. De nuevo, una palabra no técnica. En ningún comunicado de la Comisión o la Troika hablaba de recortes. Otro término mediático para aludir al hecho de que los que prestan dinero avalan a un país en problemas, exigen medidas fiscales presupuestarias como contrapartida de la ayuda. Recaudación. Te presto, pero me lo vas a pagar. No tengo no puedo pagarte un 6%, crezco un 2%. ¿Cómo voy a sacar esos 4 adicionales? Yo crezco un 2%, tú me inviertes 100.000 millones y crezco al 2%, ¿vale? Te genero 2.000 millones. No te puedo pagar 4.000 de intereses. Sí puedes. No puedo. Sí puedes. No puedo. Sí. ¿Cómo? Vende autopistas. Vende un aeropuerto. ¿A quién? A mi cuñado. ¿Puedes o no puedes? Puedes. Claro que puedes. ¿Vale? Venta de patrimonio público para pagar las deudas a la banca. Por cierto, nunca verás ese dinero. Es como... te lo cuento una vez más. Hay que ver la película El Concursante. El Concursante. Búscatela, ¿vale? Es una película muy buena. Se aprende mucho de esto. Una transferencia de riesgos de manual. Los activos que el que se juega su dinero, el fondo privado, no quiere, una institución pública como el BCE los compra a expuertas. Es decir, cuando tú vendes tu bono a 10 años y el mercado no lo quiere al 2%, sino que te pide un 7%, aparece el BCE y dice, yo lo compro. Al 2%, sí, al 2%. Al 2%. Oferta y demanda. ¿Cuánto ofrezco? Un 2%. ¿Lo quiere el mercado? No. El mercado no lo va a coger al 2%, lo va a coger más alto. El BCE lo coge al 2%. ¿Es el BCE un inversor? Piénsalo, ¿eh? ¿Tiene un comportamiento inversor o tiene un comportamiento del Monopoly? Del Monopoly, amigos. Claro, ahora se va el BCE. ¿Quién lo va a comprar? ¿Cuál va a ser el precio, como decía el autor del artículo? ¿Cuál va a ser el precio razonable cuando no esté el BCE? Porque la tasa de paro de España está de las peores de toda Europa. ¿Vale? Está a la altura de, creo que Montenegro y no me acuerdo cuál más. Cerca del 14% de paro. ¿Vale? Millones en paro. ¿Quién lo va a coger? ¿Qué es una tasa de interés razonable de un país con un 14% de paro? No, préstale tu dinero a un país con un 14% de paro. No, pero está avalado por el BCE. Nos ha jodido. La máquina del Monopoly, fabrican billetes. Tampoco parece demasiado que quien compra ese bono por debajo de lo que marca el mercado ponga alguna condición. ¿Cuál? Pues depende. Entre el 2010 y 2015, dice el artículo, ¿eh? Vimos decenas de planes de ajuste de Grecia, Italia, Portugal o España. Luego aquello se tranquilizó, aunque seguimos con los semestres europeos. Los planes quinquenales soviéticos, la economía planificada soviética presente en Europa, la nueva Europa, la Unión Soviética Europea. Pensadlo, un calco de una economía planificada, centralizada. Esto es comunismo 2.0, ¿eh? Aunque no te des cuenta ahora, es comunismo 2.0. Los mismos errores de la maquinaria soviética están presentes en la administración centralizada.
Lo que la Unión Soviética dirigía a repúblicas enteras desde el centro, desde Moscú, eligiendo quién producía qué y a cuánto, y cuánto se recaudaba. Todo centralizado. Esto es Bruselas hoy en día, ¿eh? Tiene más regulación que los papeles de una librería esto, ¿eh? La razón última es que ninguno de estos dos países es realmente soberano desde el punto de vista fiscal. Te dice, tampoco en los Estados miembros de la eurozona se siguen los informes que llegan a Bruselas con la atención que les damos en Italia o en España. Dicen, ¿qué consisten los planes que el gobierno manda a la comisión? Porque ya nos hemos acostumbrado, pero antes de 2010 y 2012 esto no era normal. Al menos no con este nivel de detalle y con el control constante de Bruselas. Tampoco en todos los miembros de la eurozona se siguen los informes que llegan de Bruselas con la atención que le damos en Italia y en España. Suena fuerte decirlo, pero es obvio. Ni uno ni otro podría financiarse por su cuenta al precio actual. ¿Cómo lo consiguen? Con el apoyo del BCE. ¿A cambio de qué? Del relato político es que es a cambio de nada, pero no es cierto. Dejar que los que se saltaban las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento siguieran haciéndolo a cambio de un control mínimo. Por eso, el gobierno de Pedro Sánchez, con Nadia Calviño como principal interlocutor en Bruselas, asegura que la austeridad es cosa del pasado, que la respuesta será conjunta y que el rescate será a cambio de nada. Les da miedo, amigos, les da miedo meter medidas fiscales porque saben que está ya muy quemada la maquinaria europea. Joder, que casi ha ganado Le Pen en Francia. Que Le Pen dijo que abandonaba el euro. Abandonaba el euro. Que Europa está muy quemada. Que Europa no ha recuperado el nivel de vida que tenía antes de la crisis financiera de 2008, ¿eh? Que la gente está pluriempleada. Que ya la gente no consigue crédito para el coche y la casa. Ya no se reparte dinero a cascoporro, ¿vale? Ya hay que trabajar mucho rato. Pero bueno, siempre puedes convertirte a un género fluido extraño en vez de tener una familia, porque no te va a llegar para tener una familia, olvídate. Una casa, ¿vale? Mantener hijos, pues no. Hazte de género fluido, ¿vale? Ponte la bandera y, bueno, y no sé. Bájate el Tinder, ¿para qué vas a tener una familia? Es demasiado caro, a trabajar todo el mundo, ¿vale? Los niños ya los criará la tele. Y además no hace falta tener hijos, ya los traeremos de fuera, ¿vale? Entonces, ese es el mundo que está construyendo Europa, esa es la agenda, básicamente. Por eso, a cambio de nada. ¿Cómo que a cambio de nada? Pero si lo han dado todo. Sí. España es uno de los países que más está aplicando. España, Chile, por ejemplo, igual, ¿eh? De los países que más está aplicando la agenda del nuevo mundo moderno. Bienvenidos a un mundo moderno. No tendrás nada y serás feliz. Dice, ante esta tesitura quedan dos posibles respuestas. La primera es la oficial. Los gobiernos rescatados defienden que, 1, la ayuda del BCE es imprescindible para calmar a los especuladores, llámalo así, pero básicamente es endeudar tu país. 2, cumplirán con lo que les exigen los planes de ajuste. Lo que nos diga Bruselas, como decía Rajoy. ¿Qué vamos a hacer con la crisis de los refugiados? Haremos lo que nos diga Bruselas. No tienen capacidad de decisión, no tienen soberanía ninguna, es una vergüenza. La segunda respuesta es la de algunos economistas que apuntan a la prima de riesgo. Es sobre todo un indicador. Aquí, por ejemplo, Nano Losting de la Universidad de Stanford recuerda que lo que entienden los gobiernos es exactamente lo contrario. Que tras la ayuda del BCE pueden gastar sin tasas porque a partir de ese momento no tienen encima la presión de los mercados. Porque confiar en lo que quien nunca hizo... ¿Por qué confiar en que quien nunca hizo una reforma sustancial lo vaya a hacer ante amenazas que, como las de la Comisión o el BCE, hasta ahora han estado vacías de contenido? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué vas a confiar en que lo van a hacer? Sencillamente porque la otra opción sería que si se les va la mano apretando fiscalmente a estos países se rompan y abandonen la zona euro. Y hagan lo mismo, pero por su propia cuenta. Es decir, emitan moneda, pero en lugar de hacerlo para quedarse con avales de patrimonio nacional de estos países, como pasó a Grecia, que vendió puertos e islas a gestoras privadas, se la quedó la banca. Grecia dice, pues para eso emito yo la moneda. Y no le debo cuentas a nadie. Si al fin y al cabo la estás emitiendo tú de la nada con el Monopoly. Y estamos aquí vendiendo islas y puertos para dárselo a una gestora privada que nos prestó hace años un dinero, una tasa de interés que subió de golpe. Hostia. Pues juraría que nos han tomado el pelo, ¿no?
O sea, hemos perdido una isla, hemos perdido puertos, que eran vías de ingresos reales, a cambio de tasas de interés negociadas digitalmente. Pero hay otra lectura, dice, lo que dice que cuando llegue la recesión, y cada vez está más cerca, la solidaridad de los socios se resquebrajará. Recordemos otra vez lo evidente. Alemania, Holanda o Austria podrían financiarse sin el BCE. España, Italia o Grecia, no. Pero claro, Alemania, Holanda o Austria no recibirían los ahorros de España o de Italia como pasó en la crisis de 2012. Despertad. En 2012 fluía ahorro de España e Italia hacia bancos alemanes. Commerzbank era un banco podrido de activos tóxicos que no tenía problemas, mientras que Banco Santander se hundía en bolsa sin esos activos tóxicos. Pregúntate por qué. Un banco con un balance mucho más débil recibía mucho más liquidez de inversores que el Banco Santander, que estaba multidiversificado a nivel global. Presencia en Reino Unido, presencia en Asia, presencia en América Latina. ¿Por qué el Banco Santander estaba mucho más comprometido que el Commerzbank cuando el Commerzbank estaba con más de 50.000 millones de activos tóxicos? Porque hay una campaña política. Alemania era un territorio seguro, el resto de Europa no. La gente con capacidad de ahorro en España no ahorraba en España, no ahorraba dentro del Santander, sacaba el dinero del Santander y lo mandaba al Commerzbank. Te lo pongo de ejemplo, ¿eh? Eso es lo que pasaba. Gracias al terror financiero, conseguían canalizar el ahorro de toda Europa, de la periferia europea, hacia el centro de Europa. Y además las deudas impagadas por Grecia a los bancos alemanes las financiaba los gobiernos de Europa. Un negocio redondo. En Grecia hubo un corralito y una negociación, dice el artículo, que estuvo a punto de romper el euro, sí. Hubo recortes, ventas de empresas públicas, pensiones un 40% más bajas. En Italia se llegó al cambio del primer ministro y al nombramiento de un gobierno técnico casi diseñado por Bruselas. Nigel Farage, odiado por la prensa, por la televisión que te ha mentido tantas veces los últimos años, le han llamado xenófobo a Nigel Farage porque dijo, en el Parlamento Europeo, ¿quién diablos se creen que son ustedes para elegir el futuro de los italianos, de los griegos? Y dijo, yo les diré quiénes son. Son gente muy peligrosa porque quitan puestos elegidos democráticamente por los italianos y colocan administradores extranjeros a dirigir las naciones. Les dijeron literalmente, el presidente de la Comisión Europea le dijo a Italia cuando fue a convocar elecciones generales que no era el momento de elecciones, sino el momento de acciones. No le preguntes a Italia qué quiere hacer con su país. Simplemente pon a este tipo y haz lo que te decimos. ¿Es posible que España reciba ahora una ayuda tan importante para su supervivencia financiera a cambio de nada? ¿O a cambio de los mismos que hemos hecho en la última década, que es poquísimo? Posiblemente sí. Posiblemente sí que es, pero según empeoren las condiciones externas, cada vez es menos probable. ¿Qué recortes? Pensiones, sueldos de funcionarios, ventas de activos. Si te fijas, el periodista que ha escrito el artículo tampoco ve más allá de esto. No dice, no, un cambio de estructura en el Estado. Islandia, la revolución silenciada. Búscatelo, ¿vale? Búscate algún artículo por ahí que hable de esto. Islandia, la revolución silenciada. Se anunció un rescate financiero también para Islandia. ¿Qué dijo Islandia? Que no lo iba a pagar. Que ya está, que bueno, que era lo que había, que no se iba a pagar y que el que quisiese sacar sus negocios de Islandia, que los sacase. Sí, los bancos que no quieran hacer negocios con Islandia porque no va a pagar sus deudas, pueden sacar su inversión de Islandia cuando quieran. O quizá nunca les importó esa inversión crediticia. Quizá lo que querían era el mercado islandés, querían el consumidor islandés, querían los activos reales islandeses. Ese es el tema, amigos. A Perú le pasó lo mismo, a Rusia le pasó lo mismo, anunciaron quiebras, impagos de sus deudas. Y la teoría nos decía, es que si lo haces nadie va a querer invertir. Sí, claro que sí. Siguen siendo países con capacidad productiva. Al día siguiente siguen teniendo millones de usuarios, de consumidores donde vender tu producto. No han pagado su deuda. Ya, bueno, al banco no han pagado su deuda. Pero yo sigo viendo mi producto en ese país y sigo queriendo hacer negocios con ese país. ¿Me seguís? En fin, esta es un poquito la trampa que nunca te cuentan, ¿vale? El apocalipsis llega, ¿vale? Si apago el sol, te quedas a oscuras. Lo que no te das cuenta es que en realidad hay otro sol. Y que el que te han vendido es una linterna. La experiencia de Grecia, Italia y Portugal nos debería servir de aviso
de lo que podría estar mucho más cerca de lo que pensamos. ¿Sabéis por qué no nos sirve de aviso? ¿Sabéis por qué este artículo falla en esta reflexión final? No nos sirve de aviso porque la experiencia de Grecia, Italia y Portugal, España, cuando llevan varios países que llegan a esta situación, no pueden quebrar. Porque una vez que España, Italia, Grecia, Portugal, Irlanda, todos se ven comprometidos financieramente, constituyen entre todos ellos más del 50% del PIB de Grecia, o de Europa. Y si constituyen más del 50% del PIB de Europa, decir que estos países han quebrado y que no tienen capacidad de pagar sus deudas significa decir que más de la mitad de Europa no puede pagar sus deudas y por lo tanto el rescate es ficticio. El Banco Central Europeo no puede rescatar a más de la mitad de Europa, porque sencillamente significará, o así el inversor inteligente lo entenderá, en que me están dando billetes del Monopoly. En que si estos países no pueden pagar sus deudas y son más de la mitad de Europa, no hay un Banco Central Europeo que tenga activos suficientes para respaldar esas deudas. Ni siquiera Alemania. ¿Vale? Fin de la historia, ¿vale? Game over. Ya está. Si no hay capacidad para poder protegerlo, se acabó la historia.